Bien, perfecto. Bueno, ya son las 5, así que vamos arrancando. Vamos arrancando, bien. La semana pasada habíamos arrancado a ver lo que eran integrales, habíamos visto que era el proceso inverso de la derivación, habíamos visto cómo aplicar tabla de antiderivadas para poder encontrar las inmediatas. Después hemos agregado algunas propiedades que me iban a servir cuando las integrales no sean directamente inmediatas. Y en las clases prácticas y en los videos que tenían subidos, habían puesto ya, empezado con otras herramientas más que me servía cuando no eran suficientes las integrales inmediatas y no eran suficientes los métodos, las propiedades, que eran los métodos de integración. Yo voy a apagar la cámara ahora mientras estemos para que tengamos mejor señal. Se me había olvidado, perfecto. Bien. Y entonces, vamos a repasar un poquito. Los métodos que van para este parcial son el método de sustitución y el método de partes. En el caso del método de descomposición en fracciones simples, lo vamos a ver ahora, vamos a dedicar unos minutos a ese método, pero es tema del tercer parcial. Y vamos a repasar un poquito. El método de sustitución o cambio de variable me sirve para cuando queremos resolver una integral, que vemos que adentro de la integral no hay nada de suma, ni resta, ni una multiplicación de una constante, cosas que podríamos aplicar con propiedades, sino que hay algo que hay un producto de dos funciones donde una es la diferencial de la otra, o donde aparecen raíces cúbicas de x, raíz cuadrada de x, raíz cuarta de x. Esos son los casos en los que vamos a usar sustitución. ¿Y cuál va a ser la idea? Transformar toda la integral que tenemos en una integral inmediata. O sea, vamos a cambiar todo lo que aparece con x y lo vamos a cambiar a otra variable, que le podemos llamar u, le podemos llamar t, como quieran. Lo importante en este método es que cuando nosotros cambiamos de variable, todo lo que está dentro de la integral tiene que quedar en la nueva variable. Entonces, si nosotros vemos desde el punto de vista teórico la definición, digamos, cómo está enunciado este teorema, todo lo que aparece con x dentro de la integral tiene que cambiar a mi nueva variable. Pero ojo que no es donde dice x poner u, es buscar cuál es el equivalente de esa expresión en x con la u. Digo esto porque muchas veces reemplazan, por decir, la primera parte bien y después al de x directamente lo que hacen le ponen du. No, dx tiene su equivalente en la expresión de u también. Entonces, mucho cuidado con eso ya lo han visto en la práctica, no me voy a detener más, pero ¿para cuándo me va a servir este método? En estos dos casos que hemos dicho. Primero, cuando tengo una integral que adentro tiene un producto de dos funciones que están relacionadas, que cuando las miro veo, che, esta es casi la derivada de la otra. Y el segundo caso es cuando aparecen raíces cuadradas de x, raíces cúbicas de x, raíz a la cuarta. El método de integración por partes también me va a servir cuando haya dentro de la integral un producto de dos cosas. Pero ahora estas dos cosas que están aquí adentro son dos cosas que no van a tener nada que ver una con la otra. Y en lugar de resolver esta integral, vamos a resolver la expresión u por b menos la integral de b por du, que es la memotecnia que ya les habíamos publicado. Que es un día vi una vaca menos la integral vestida de uniforme. ¿Cuál es la idea acá que tenemos que tener en cuenta? Este método es bastante mecánico al momento de resolverlo, porque lo único que tengo que hacer es acordarme esta fórmula de expresión. Pero la dificultad va a estar en que cuando yo tenga esta integral, tengo que saber a quién de lo que está ahí adentro le voy a llamar u y a quién le voy a llamar db. Y eso va a depender de lo que necesito luego. Si aquí tengo u, ya tengo esta parte de la fórmula, pero me va a faltar esta otra parte.
¿Cómo voy a hacer a partir de u para obtener du? Voy a derivar u y la voy a multiplicar por dx. Y ahí voy a tener du. O sea que a partir de u, derivo. ¿Y cómo voy a hacer para obtener b? Bueno, a partir de db, lo que voy a hacer es integrarla. Entonces, ¿cómo elijo cuál es u y cuál es db? El que se hace más sencillo cuando lo derivo. Si yo tengo un x y un x cuadrado, por decir algo, multiplicando, cuando derivo x me da por resultado 1. Cuando derivo x cuadrado me da por resultado x. ¿Quién se hace más sencillo? La x solita, la de menor grado. O sea que esa va a ser 1. Y obviamente si dentro de esto aparece un logaritmo, nosotros en la tabla de integrales no tenemos logaritmos. Entonces el logaritmo no me queda otra que el logaritmo sea u, porque al logaritmo sí lo tengo en la tabla de derivadas, pero no lo tengo en la tabla de integrales. Ya vamos a ver cuando resolvamos el parcial que vamos a resolver a modo de repaso, luego de que veamos el método de descomposición en fracciones simples, cómo utilizamos este método. Esto es lo que yo ahora le voy a dedicar unos minutos y que va a ser tema del tercer parcial. Pero como el parcial es el martes y el miércoles ya tienen clase práctica, necesitan tener el conocimiento de esto porque el mismo miércoles ya van a estar viendo ejercicios de este método, que no es tan mecánico como el de como el de partes y que gusta un poco menos que el de sustitución, pero que es igual de útil. Entonces veamos, si el de sustitución me servía en los casos que hemos dicho, cuando tengo una función y casi su diferencial, o cuando tengo raíces de x, y el de partes me servía cuando tengo el producto de dos cosas que no están relacionadas entre sí, ¿cuándo me va a convenir usar este método? Me va a convenir cuando yo tenga adentro de la integral un cociente de polinomios. O sea, P y Q son polinomios reales en X. ¿Cuál va a ser la idea de este método? Que si yo en lugar de integrar este cociente, que cuando lo veo parece feo, yo pueda a esta única fracción separarla en fracciones más simples que también sean cocientes de algo. Pero voy a tener que averiguar qué poner en cada uno de estos numeradores y qué poner en cada uno de esos denominadores para poder descomponer y decir, en vez de integrar esto, voy a integrar estas dos cosas y las voy a sumar que van a ser más simples. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esa descomposición en fracciones más simples que sean más fáciles de integrar va a depender del tipo de cociente con el que estamos trabajando. Ahora va a sonar un poco medio raro, pero cuando avancemos con los ejercicios y lo veamos aplicado, se van a dar cuenta que es más fácil. Va a depender del grado que tengan el polinomio P y el polinomio Q. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando queríamos dividir polinomios? Porque hacer P de X sobre Q de X es una división. O sea, es hacer esa división de polinomios. ¿Qué necesitábamos para poder hacer esto? Que el grado de este sea mayor o igual que el grado de ese. Entonces, la primera alternativa de nuestros pasos a seguir va a ser cuando el grado del de arriba sea más chico que el grado del de abajo. ¿Por qué? Porque en este caso no puedo dividirlo. Entonces, como no puedo dividirlo, tengo que buscar alguna alternativa diferente para armar mis fracciones simples, que ya vamos a ver cuál va a ser ese procedimiento. Pero la idea es tener en cuenta que en esos denominadores que hemos hablado recién, cuando yo les dije acá vamos a poner fracciones simples, en estos denominadores pueden aparecer expresiones como esta: un x menos o más un número, un x menos más un número pero elevado a la n, y alguna expresión que tenga un cuadrado pero que sea una suma que no lo puedo factorear. Cuando aparezcan esos denominadores, en el numerador yo voy a tener aquí una constante que la voy a tener que averiguar. En este caso también va a ser constante, pero en este caso va a ser lineal. Fíjense que es una constante por x más b. Todo parece complicadito, ya lo vamos a ver en la práctica. Ahora, si es que el grado del de arriba es mayor o igual que el de abajo, puedo aplicar la división de polinomios que se supone
en algún lugar de mi subconsciente está ese procedimiento porque no es tema de matemática 2, sino de antes. Vamos entonces a ver cómo vamos a proceder para obtener estas fracciones más simples. Y lo vamos a ver con estos tres ejemplos. Fíjense que en los tres ejemplos, los polinomios que intervienen son en el numerador más chico el grado que el denominador. Bueno, en ese caso, no podemos aplicar la división de polinomios. Arranquemos entonces directamente a decir, bueno, esta división de polinomios que yo tengo acá, la necesito dividir, pero no puedo hacer la división. Entonces, ¿cómo voy a armar esas fracciones más simples? Pensando primero que el denominador tiene que estar completamente factoriado. Entonces yo podría reescribir esta misma integral que tengo, factoreando ese denominador como está acá, porque tengo una diferencia de cuadrados. Eso me permite simplificar y entonces la integral con la que estábamos trabajando ya se nos hizo un poquito más sencilla, pero sigue siendo un cociente de polinomios complicado, porque en el de arriba hay un polinomio de grado 0, por eso no aparece la x. Y en el de abajo hay un polinomio de grado 2. Entonces, ¿qué queremos? Queremos a este separarlo en fracciones más simples. ¿Cuántas fracciones más simples? Para saber eso, ¿cuántas fracciones más simples? Vamos a contar cuántos elementos de producto hay aquí abajo. 2. Entonces, como hay 2, eso me dice que esto se va a descomponer en 2 fracciones simples. ¿Qué voy a poner de denominador de cada una de esas fracciones? Cada uno de estos elementos de producto, x y x más 3. Y ahora, ¿qué voy a poner en cada uno de esos numeradores? Como aquí abajo había una x con un número, recién dijimos, va a ir una constante y acá también va a ir una constante, que no sé si es la misma que la otra, entonces le llamo b para no llamarle a. Vuelvo a ser nuestro objetivo, que entonces, en lugar de integrar esta integral que tenemos ahí, hagamos la suma de dos integrales más sencillas. Una que va a ser a sobre x por dx y otra que va a ser b sobre x más 3 por dx. Para poder hacer eso, necesito saber cuánto vale a y cuánto vale b, porque es lo único que me va a quedar un poco complicado del asunto. ¿Cómo hago entonces para averiguar cuánto vale a y cuánto vale b? Lo que vamos a hacer es volver a esta expresión con la que estábamos trabajando y pensar que yo podría volver a juntar estas dos y sacar denominador común, x por x más 3. Y decir, ese denominador común dividido en mi primer x me va a quedar x más 3, al que lo tengo que multiplicar por este a. Entonces me va a quedar a por x más 3. Y hago idéntico procedimiento. Todo el denominador común dividido en x más 3 me va a quedar x solito, al que lo tengo que multiplicar por b. ¿De dónde venía esto? Venía de acá. Entonces pensemos, si yo ya lo había dividido, ¿para qué lo vuelvo a juntar? Lo vuelvo a juntar porque ahora me quedó una igualdad donde tengo los dos denominadores exactamente iguales. Si tengo los dos denominadores exactamente iguales, eso implica que estos numeradores tienen que ser iguales también para que se cumpla esa igualdad. O sea que uno tiene que ser igual a todo este numerador, que lo podría escribir de otra manera, ya aplicando propiedad distributiva. A por x más a por 3, que va a ser 3 por a, más b por x. ¿Para qué hago esto? Para pensar, de este lado de la igualdad, ¿y x? No. ¿Qué quiere decir eso? Que el número que acompaña a la x es un 0. Del otro lado de la igualdad, ¿quién está con la x? Estos dos. O sea que yo podría reescribir
esto como a más b por x más 3a. Y ahí me va a quedar clarito que en el primer miembro no hay x, el número que lo acompaña es un 0. Es como que yo tuviese 0 por x más 1. Por eso no está escrito esto, porque no hace falta escribirlo. O sea que este 0 tiene que ser igual a a más b. Y ahora, de este lado el 1 no tiene x. ¿Y quién no tiene x de este lado? El 3a. O sea que 3a tiene que ser igual a 1. Esto me ha dado un sistema de ecuaciones donde ya está fácil que a vale un tercio, y si a vale un tercio, aquí queda claro que b vale menos un tercio. ¿Para qué calculé esto? Para resolver esta integral que está acá. Entonces, en vez de poner este a y este b, ya tengo cuánto valen. Un tercio sobre x por dx más menos un tercio sobre x más 3 por dx. Ese un tercio y ese menos un tercio son constantes, los puedo sacar para afuera. Entre comillas, sacar para afuera, ¿no? ¿Para qué hago eso? Porque estoy aplicando propiedades que me va a permitir ver ahora que las integrales que me han quedado son integrales que están en la tabla, porque esta es directa de la tabla y esta prácticamente es directa porque la diferencial de x más 3 es la misma que la de x. O sea que ya estoy lista para resolver esto, que me va a quedar un tercio por logaritmo neperiano del valor absoluto de x, menos un tercio por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 3 más c. Y ahí ya queda el ejercicio. Entonces, hemos descompuesto esta primera fracción que me daban, que estaba fea, en fracciones más sencillas, que sí están en la tabla, mediante esta igualdad de fracciones, igualando los numeradores, cada uno de los términos que va acompañando. ¿Alguna duda de este ejercicio antes que les muestre rapidito los próximos dos y podamos empezar el repaso ya con el parcial del año pasado? Profe, disculpe una consulta, que Sí. nada que ver con el ejercicio. Quiero preguntarle si es que recién comienza, si este es el primero, porque yo fui a la facultad y recién me di con que no hay clases. Entonces llegué a mi casa y dije, bueno, capaz que sea virtual. ¿Seguís la Y cuenta de que, Instagram de la cátedra? sí, recién veo, profe, todo pasa que salí de Bien. trabajar, me fui a la facultad y me di Perfecto. con eso. Sí, este es el primer ejercicio que resuelvo, que es de composición en fracciones simples, que es tema ya del tercer parcial en realidad, porque estamos introduciendo estos temas, porque el miércoles ya arranca con los temas del tercer parcial, más allá de que el martes a la tarde es el parcial. Entonces ahora estamos dedicando unos minutitos para este tema que son del tercer parcial, antes de arrancar con el repaso. Ok, profe, genial. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio si avanzamos? Bien, seguimos entonces. Vemos este. En este caso, volvemos a pensar. El grado del numerador es 2. El grado del denominador es 3. Porque acá hay un x al cuadrado que cuando yo lo multiplique por este x va a ser x cubo. O sea, no puedo dividir polinomios. Pero voy a tratar de descomponerlo a esta única en fracciones más simples. ¿Cuántas fracciones más simples? Nosotros habíamos dicho recién, la cantidad de elementos del producto que yo tenga ahí me va a dar la pauta de cuántas fracciones puedo tener. Si yo miro acá, yo marqué con amarillo dos elementos del producto, pero ¿cuántos tiene este acá? Tiene dos, o sea, acá hay un x menos 1 por x menos 1 por x menos 2. O sea que en realidad nosotros acá tendríamos tres fracciones. Si seguimos el mismo mecanismo que hemos hecho recién, en cada uno de los denominadores tendríamos que poner cada uno de esos factores, x menos 1, x menos 1 y x menos 2. Acá hay un inconveniente, que si hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho recién, cuando yo de todos estos denominadores busque el denominador común va a ser x menos 1 por x menos 2, sin el cuadrado.
Fíjense eso, ¿eh? Porque si yo pongo eso, listo, ya lo tendré los tres. Y nosotros necesitamos, para igualar luego con esta expresión, que los denominadores sean iguales. Entonces, para lograr eso, en lugar de poner x menos 1, x menos 1 y x menos 2, a alguno le agrego el grado que tiene este. ¿Para qué? Para que cuando yo ahora saque denominador común, mi denominador común ya no sea este que hemos puesto aquí, sino que ya lo tenga al cuadrado, que es el mismo denominador con el que estábamos trabajando. Cuando sacamos ese denominador común, perdón, una aclaración, todas las que van aquí arriba son constantes porque abajo tengo la x factoriada por este cuadrado o la x con una constante como habíamos visto al principio del método. Sacamos el denominador común. Todo esto dividido en el primero me va a quedar solamente x menos 2 para multiplicar por a, es este término. Todo esto dividido en un x menos 1 me va a quedar uno de los x menos 1 porque se va a cancelar este 2 con el x menos 2 para multiplicar por el b. Por eso queda b por x menos 1 por x menos 2. Y por último, todo esto para dividir en el último va a quedar el x menos 1 al cuadrado para multiplicar por este c. Si nosotros quisiéramos ahora hacer lo mismo que hemos hecho recién, ya nos quedan los denominadores iguales, tendríamos que igualar este numerador con todo este numerador que está acá. Pero para poder hacer eso, primero acomodemos un poco este numerador. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar propiedad distributiva en cada uno. Entonces veamos que esto me queda a por x, a por 2, más b por el producto de este. Me va a quedar x cuadrado menos 2x menos x más 2. Y por último, a este c no lo puedo distribuir así como está porque tiene este cuadrado. Necesito resolver primero el cuadrado del binomio. Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Acomodamos un poquito más esto. Aplico propiedad distributiva de esta b, juntando estos dos que me quedó menos 3x, o sea que tengo menos 3x por b, que es lo mismo que decir menos 3bx, más 2b, más c por x cuadrado, menos 2c por x, y más c por 1 que va a ser c. Y ahora sí, ¿quién acompaña el x cuadrado aquí? Un 1. ¿Quién acompaña el x cuadrado aquí? Este b y este c. Eso quiere decir entonces que 1 tendría que ser igual a b más c. ¿Quién acompaña al x solito acá? Un menos 1. Vamos a ver quién acompaña al x solito del otro lado. Una a, menos 3b y menos 2c. O sea que tendríamos que escribir a menos 3b y menos 2c. Y por último, ¿quién no tiene x aquí? 4. Aquí tendría que ser igual a 4. A todos los que no tienen x. Menos 2a, más 2b, más 2b, y más c. Ahí nos queda armado ya nuestro sistema, y entonces este sistema es el que tenemos que resolver para encontrar cuánto vale el a, cuánto vale el b y cuánto vale el c, e integrar estas fracciones más simples en lugar de esta que teníamos. Por favor, ponen en silencio para que no empiece más que nada a ladrar mi perro también, creyendo que le estoy ladrando a él. Porque ese que yo tengo acá le encanta empezar a ladrar cuando cree que siempre le están ladrando a él. Si han visto algún video que escuchan un perro ladrando, es este que tengo yo aquí. Si resolvemos eso, cuando resolvemos eso, vamos a encontrar que A vale menos 4, B vale menos 5 y C vale 6. O sea que ya tenemos en condiciones de, en lugar de resolver esta integral que está acá,
resolver la suma de estas tres integrales con los valores que hemos encontrado aquí. Entonces, con esos valores ya me quedan integrales que son mucho más sencillas, porque este menos 4 puede quedar afuera porque es constante, y tengo para integrar x menos 1 a la menos 2. ¿Cuál es la integral de x menos 1 a la menos 2? X menos 1 a la menos 1 por menos 1. O sea que con este menos del 4 se hace este 4 positivo. Acá me queda menos 5 por la integral de 1 sobre x menos 1. Logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1. Y acá este 6, como es constante, queda afuera y me queda la integral de 1 sobre x menos 2. Logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 2 más c. Entonces, en lugar de integrar esto que era complicado y no estaba en la tabla, hemos integrado tres fracciones más simples que sí están en la tabla. El último ejercicio, solamente les voy a mostrar la primera parte, lo demás lo ven después en el PowerPoint porque es el mecanismo muy similar, pero la idea ¿cuál es acá? Pensar, yo tengo en el numerador un polinomio de grado 2 y en el denominador un polinomio de grado 3. Volvemos a saber que no podemos dividir. Entonces empezamos igual que hemos empezado en los otros, factoreando el denominador. Si factoreamos el denominador, puedo sacar factor común x y me va a quedar por x al cuadrado más 1. Y empiezo. Esta expresión que está acá, ¿en cuántas partes la voy a separar? ¿En cuántas fracciones simples? En dos, porque hay dos elementos del producto en ese denominador. Ahora, ¿cuáles van a ser los denominadores? Cada uno de estos elementos. Uno tiene el x y el otro x cuadrado más 1. ¿Y quiénes van a ser los numeradores? El numerador, en el caso de esta x, viene siendo exactamente igual que veníamos trabajando, una constante. Este es el único cambio, que aquí aparece una suma que no es factoriable porque tengo un x al cuadrado. En estos casos, el numerador que vamos a escribir no va a ser una constante como veníamos trabajando, sino que va a ser una expresión lineal. Un número multiplicado por una x más otro número. Y lo que tendremos que averiguar cuánto valen son a, b y c. Y de ahí en más el procedimiento va a ser igual. Sacar el denominador común, armar nuestro numerador, igualar ese numerador con el otro numerador y encontrar cuánto valen cada una de estas constantes para que en lugar de integrar esta expresión con la que hemos traído, integremos las dos fracciones más simples que sí van a estar en la tabla. Yo no me quiero demorar más en este método, que lo van a profundizar la semana que viene, para que ya arranquemos con el repaso, si les parece, de lo que es para este parcial. ¿Cuál va a ser la idea? Que veamos el parcial del año pasado. Nosotros ahora vamos a ver este parcial, lo vamos a resolver, y después en la clase del lunes, que tienen clase práctica, van a ver otro de los temas del parcial del año pasado para que puedan también resolver. Entonces, empecemos. Lo primero, el primer ejercicio me pide que indique cuál de las afirmaciones son correctas y que justifique la respuesta enunciando la definición correspondiente. Lo primero que tengo que mirar es que me dice cuál o cuáles. O sea que puede haber más de una correcta, como puede que no. Entonces tengo en mente eso también. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que me pide que marque cuál es correcta y que justifique enunciando la definición correspondiente. O sea que si yo solamente marco cuál es la correcta, voy a perder puntaje porque me voy a quedar a la mitad. Lo próximo que tendría que ver para avanzar acá es cuál es la afirmación. Esta es la afirmación. Me dice, existe recta normal en el punto A, F de A, no existe derivada. Entonces se puede asegurar que, antes de que leamos las expresiones de abajo, razonemos qué dice el dato. El dato me dice
existe recta normal. Para que exista normal, ¿qué tuvo que existir primero? Tangente. La tangente. Perfecto, perfecto. O sea que con esto nomás ya sé que existe recta tangente. Ahora, para que exista tangente, yo necesito primero que exista f' o, en el caso de que no exista, es porque hay qué tipo de tangente. Vertical. Exactamente. Como sé que existe tangente, pero sé que no existe f' en A, estos dos datos juntos me están diciendo la tangente es vertical. Y si la tangente es vertical, ¿cómo tiene que ser esta normal? Horizontal. Perfecto, muy bien. Y veamos algo más. Si la tangente es vertical, ¿qué ecuación tiene? X, X igual a exactamente, igual a. Y si la normal es horizontal, ¿qué ecuación tiene? Y Y igual a f de A. Entonces, todo eso es lo que yo sé simplemente por haber leído las dos líneas estas en negrita. Vamos a ver entonces ahora qué eran las alternativas. No existe recta tangente a la gráfica. Mentira, porque sí existe. El B dice, la ecuación de la recta tangente es I igual a f de A. Nosotros ya dijimos que era X igual a A, o sea que esa no es válida. La C dice que la ecuación de la recta tangente es X igual a A. Esa sí es parte de lo que nosotros habíamos dicho. Y la última, la ecuación de la recta tangente es I igual a A. No, esa no es válida. O sea que la que es correcta es la C. Hasta ahí hemos dicho cuál era correcta, que hay una sola, y me dice enunciando la definición correspondiente. ¿Qué definiciones hemos necesitado para este razonamiento que hemos hecho acá? La definición de recta tangente y la definición de recta normal, porque eran los datos con los que tenía. Entonces, las dos definiciones que deberían quedar escritas en el examen eran estas dos. Entonces, mucho cuidado que no es solo decir cuál es el correcto, sino también ponerla las definiciones que justificaban esas expresiones. ¿Alguna duda de este? no, profe. Bien, sigamos avanzando. Acá hay dos ejercicios. Un es cierto que, y después el que sigue, que me pide una definición y que indique dos conclusiones. Yo acá los voy a dejar pensar un ratito, sobre todo para el primero, así me pueden decir si les parece que esa expresión es cierta y en el caso de que fuera o no fuera cierta, ¿cómo lo justificarían? Muy bien, vamos viendo. Yo necesitaría un contraejemplo si es que digo que es cierto o si es que digo que no es cierto. Que no es cierto. Bien, ahora empecemos entonces por ahí. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? no es cierto, No es cierto. ¿Cómo sé que no es cierto? porque no es recíproco, Bien, el teorema no es recíproco, el teorema es al revés. Esa es la forma en la que yo me doy cuenta que acá hay algo raro, entonces que no es cierto. Pero no es la forma en la que lo justifico, porque yo no puedo, a ver, el teorema tiene un dato y tiene una conclusión, y esto tiene un dato y tiene una conclusión. ¿Cuál es el dato?
que f es cóncava hacia arriba. ¿Y cuál es la conclusión? Que entonces en todo ese intervalo la segunda derivada es mayor que cero. El teorema no tiene ese dato. Entonces yo puedo pensar, bueno, acá hay algo raro porque el teorema es al revés, entonces no es cierto, pero no puedo utilizar el teorema para justificarlo. Entonces sí, ahí necesito un contraejemplo. Normalmente en concavidad y en puntos de inflexión, nuestro contraejemplo va a ser x a la cuarta. ¿Por qué? Porque miremos la gráfica de f de x igual a x cuarta. Es una gráfica de una función que tiene una parábola medio un poquito más gordita que la de la cuadrática. Y entonces aquí, ¿qué estamos viendo en la pantalla? Estamos viendo que es una función que es cóncava hacia arriba en todos los reales. O sea, si yo pusiera, por ejemplo, este fuera A y este fuera B, está cumpliendo con el dato de ser cóncava hacia arriba en todo ese intervalo. Sin embargo, si calculamos la segunda derivada en cero, ¿cuánto va a valer si yo aquí pongo un cero? Va a valer cero. ¿Va a ser mayor que cero? No. O sea que veo en la gráfica que es cóncava hacia arriba en un intervalo AB, en este caso todos los reales, y sin embargo, la segunda derivada no es mayor que cero en todo ese intervalo. ¿Por qué? Porque hay un valor que pertenece a ese intervalo donde la segunda derivada vale cero. Entonces, es cierto que, o verdadero o falso, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Una cosa es cómo al rápido me viene a la mente y pensar, no, el teorema era al revés, entonces esto no puede estar correcto. Y otra cosa es cómo lo justifico. No puedo justificar con el teorema porque el dato del teorema es otro. Este es el dato del enunciado que yo tengo que utilizar para refutar la conclusión, para mostrar una conclusión diferente. ¿Dudas de este? Ninguna, profe. Perfecto, avanzamos entonces. El siguiente, defina máximo absoluto. Cuando me pide defina máximo absoluto, lo primero que tengo que pensar, si hay un absoluto es de todo el dominio, y si es un máximo es el más grande. O sea que tengo que hablar de un f de c mayor o igual que todos los f de x en todo el dominio de f. Pero para eso me tengo que situar en una función, en un punto de su dominio, y decir que f de c es el máximo absoluto si y solo si se cumple esto que estamos hablando. Y ahora pensemos. Dos conclusiones que pueden obtenerse si lo único que yo tengo por dato es que f de c es mínimo absoluto de f. Si me quieren ir tirando en el chat las conclusiones que se les ocurran a ustedes, conociendo solamente que f de c es mínimo absoluto. Aquí me pide dos, pero si lo que se les vaya ocurriendo me pueden ir escribiendo. Va queriendo, Lucas. Es un valor, estamos hablando de valor crítico. Bien, a ver, sigamos tirando. Vamos a ver. Así los analizamos a todos juntos. Bien, vayamos viendo. F de C es un valor crítico. Va bien la idea por el lado de valor crítico, pero los valores críticos son del dominio, no del rango. Por lo tanto, quien sería el valor crítico es C. X igual a C es un valor crítico. Muy bien, es una conclusión porque para que haya un valor extremo en f de c, previamente tuvo que haber un valor crítico. Próximo, que f no toma ningún valor menor a s. Perfecto. ¿Cómo lo formalizaríamos a esta expresión que dice Micaela? Diríamos, f de x es siempre mayor o igual que f de c. Lo voy a escribir para que vean cómo quedaría. F de x es mayor o igual que f de c para todo x perteneciente al dominio de f. Así lo dejaríamos formalizado al hecho de que
f no toma ningún valor más chico que f de c. F de c es punto de inflexión. Ojo que en los valores extremos no puedo tener punto de inflexión. Recuerden que en los valores extremos no hay punto de inflexión, porque para que haya un valor extremo hubo un cambio en el crecimiento y normalmente los puntos de inflexión, yo no puedo tener un cambio en el crecimiento de la función porque va a hacer que cambie y que no haya tangente única. Así que mucho cuidado, Leonel. Este dato estaría bueno para decir al revés. Lo que puedo afirmar es que CF de C no es punto de inflexión. Entonces, perfecto, una conclusión más sería CF de C no es punto de inflexión. F de C, ay, se me fue el perfecto. F de C también es mi mínimo relativo, perfecto, porque para que haya sido absoluto es también relativo en un vecindario de ese punto. F de C también relativo, perfecto, menor o igual. Vean que, bueno, ahí se están empezando a repetir un poquito, que en C la derivada de C luego no existe, perfecto, es el valor crítico. O sea, hay muchas conclusiones a las que se puede llegar. Nosotros vamos a poner dos nada más, que por ejemplo, esto C pertenece al dominio de F, porque para que haya existido F de C, primero C tiene que haber pertenecido al dominio. Y esta segunda conclusión que está acá, que era la que habíamos hablado de valor crítico. Pero fíjense cómo había más conclusiones en el camino que han ido saliendo en lo que habían dicho ustedes. O sea que hay más alternativas de conclusiones a las que se puede llegar. Veamos esto. Dada esta gráfica, que la conocemos cuando hemos visto relación crecimiento-tasa, a partir del análisis del signo de F segunda, tengo que decir la relación crecimiento-tasa, su impacto en el crecimiento o decrecimiento de F' y de las pendientes de las rectas tangentes. Lo primero que me voy a fijar, ¿esta función crece o decrece? Decrece. Muy bien. ¿Es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, hacia arriba. Hacia arriba, perdón. Muy bien, es cóncava hacia arriba, perfecto. O sea que decrece a tasa creciente. ¿Por qué decrece siendo cóncava hacia arriba? Hasta ahí tengo respondido hasta acá. Y ahora me falta el análisis del signo de F segunda, su impacto en el crecimiento de F' y de las pendientes de las rectas tangentes. Esto lo hemos visto en la clase, donde hemos hablado de que si yo relacionaba el signo de la derivada con el crecimiento de una función, pensábamos que si la segunda derivada era positiva en un intervalo, su función original era creciente en ese intervalo. ¿Y quién era su función original? F'. Y a su vez, saber que F' crece en ese intervalo implica decir que las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función original van creciendo porque nosotros sabemos que F' es la pendiente de la recta tangente. Y ahí entonces estamos hablando de que las pendientes de las rectas tangentes crecen y por eso la función decrece a tasa creciente. Parece más difícil de lo que es, porque si yo en realidad presto atención al enunciado, acá me decía, partir del análisis del signo de F segunda de X, como es cóncava hacia arriba y estamos viendo, sabemos que es mayor que 0. Si F segunda de X es mayor que 0, ¿cuál es el impacto en el crecimiento de la función? F' crece. Y como F' es la pendiente de la recta tangente, las pendientes de las rectas tangentes crecen. O sea que en el mismo enunciado estaba bastante de lo que teníamos que escribir. A lo que voy es, prestemos atención también a los enunciados, porque por ahí creemos que tenemos que largarnos a escribir todo esto desde cero, y en realidad el mismo enunciado nos iba como acompañando en lo que necesitábamos escribir. Decía, a partir del signo de F segunda, su impacto en el crecimiento de F' y el impacto en las pendientes de las rectas tangentes, que tenemos que tener en cuenta esto. O sea que estaba un poco guiándonos el enunciado del ejercicio.
Otro ejercicio. Enuncia y demuestra la propiedad referida a la integral indefinida de la suma de dos funciones integrales. Nosotros sabemos que si tenemos adentro de una integral una suma, podemos medio que repartir esa integral y que nos quede, en vez de una integral de la suma de las dos integrales. Cuidado que como acá el ejercicio me pide referida a la suma, aquí está puesta la propiedad generalizando también para la resta. Nosotros no tendríamos que escribirla a la resta porque si no, no estamos respondiendo a la pregunta. Tenemos que hablar de la suma. Y ahora, esa es la parte de enunciarlo, pero en la parte de demostrarlo, recordemos que cuando nosotros teníamos la integral de f de x por dx, esto era igual a g de x, siempre que cuando yo derive g de x, me dé por resultado f de x. Eso era por definición de antiderivada. O sea que si yo cuando derivo el resultado obtengo lo de adentro, estoy cumpliendo con la definición. Las demostraciones de estas propiedades siguen ese criterio. Si yo derivo esto que está acá y obtengo lo que está aquí adentro de la integral, entonces esta igualdad es válida. Entonces vamos por ese lado. Arrancamos derivando, se enojó. Arrancamos derivando el resultado que teníamos, que era la suma de estas dos integrales. Por propiedad de derivada podemos poner como la suma de las dos derivadas. Y como la derivación es el proceso inverso de la integración, es como que estas dos operaciones se anularan y directamente me queda f de x más g de x. Y acá vale la misma aclaración, que todo este más menos no tiene que quedar escrito en el examen porque es de la generalización para los dos casos. Y la propiedad me hablaba, lo que me pedía, perdón, el enunciado del ejercicio, era solamente para la suma. ¿Alguna duda? Sigamos avanzando entonces. Veamos acá. Conociendo que f es continua en este intervalo, esta es la gráfica de f', que bosquejemos en el mismo sistema la gráfica de f. Y entonces veamos. Para graficar f, yo necesito crecimiento y necesito concavidad. ¿De dónde veníamos sacando el crecimiento? Del signo de f'. ¿Y de dónde veníamos sacando la concavidad? Del signo de f segundo. Entonces, voy a mirar esa gráfica. En esa gráfica está graficada f'. Entonces yo, de lo que veo en esta gráfica, tengo que ver cómo hago para obtener estas dos cosas, que es lo que yo necesito. Yo voy a hacer aquí como un cuadrito resumen de lo que pasaría con la función original en el intervalo que yo estoy trabajando cuando analizo el signo de la primera derivada y cuando analizo el signo de la segunda derivada. Veamos. Signo de la primera derivada. Necesito saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Si lo que estoy mirando acá es la gráfica de f', siempre que esta gráfica esté por encima del eje de las x, va a ser positiva. Y siempre que esta gráfica esté por debajo del eje de las x, va a ser negativa. Entonces, si yo miro esa gráfica, veo que está por encima del eje de las x desde menos infinito y hasta 0. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta aquí la primera derivada es positiva. Y si la primera derivada es positiva, la función original crece. Y entre 0 y d está por debajo del eje de las x. ¿Qué quiere decir eso? Que esta primera derivada es negativa desde 0 y hasta d, por lo tanto, f decrece. Ya tengo estudiada la primera derivada. Vamos a ver cómo sabemos la segunda derivada. Para ver la segunda derivada, nos vamos a fijar dónde esta gráfica
de la función, veo esa función que está graficada, perdón, crece y dónde decrece. ¿Por qué? Miremos qué pasa en menos infinito y hasta A. Vemos que desde menos infinito y hasta A, esta función es decreciente. Y si yo trazara las rectas tangentes, fíjense que tienen pendiente negativa. ¿Y quién es la pendiente de estas rectas tangentes a la gráfica de la función f'? F segunda, porque f segunda es la primera derivada de esto. O sea que lo que yo estoy mirando es que desde menos infinito y hasta A, la segunda derivada es negativa. O sea que la gráfica es cóncava hacia abajo. Si miro desde A y hasta B, esta función es creciente. Si yo trazo las rectas tangentes, veo que tienen pendiente positiva. O sea que desde A y hasta B, la segunda derivada es positiva, por lo que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Y desde B y hasta D, esta gráfica me va indicando que esta función decrece. Y miremos las rectas tangentes. Todas son con pendiente negativa. Eso quiere decir que la segunda derivada es negativa. La gráfica de la función original es cóncava hacia abajo. Ya tengo un análisis hecho entonces de lo que sería la forma que va a tomar la función f. Y entonces como el ejercicio me decía que yo lo haga en el mismo sistema de coordenado, la vamos a graficar acá. Entonces veamos. Cuando arranca en menos infinito, arranca creciendo pero siendo cóncava hacia abajo. ¿Hasta qué valor? Hasta A. Entonces, que arranque creciendo, creciendo siendo cóncava hacia abajo, por ejemplo. Después desde A y hasta B, sigue creciendo pero ahora cóncava Profe, hacia arriba. Sí, disculpe, ¿puede explicar de nuevo? Porque en la parte de la segunda derivada, en la concavidad, sí lo entendí. Me perdí con la primera derivada cuando hace el análisis. bien. Y de 0 a D no sería cóncava hacia arriba. Volvamos entonces, hagamos todo el análisis. Yo necesito, para saber el crecimiento, el signo de f', porque si f' es mayor que 0, eso implica que f crece. Y si f' es menor que 0, eso implica que f decrece. Cuando yo miro la gráfica de la función, voy a borrar lo que ya había hecho para que volver a rayonear todo. Cuando yo miro la gráfica de lo que estaba ahí, la gráfica de una función, uy, está. ¿Qué vamos a ver? Si yo, por ejemplo, dijera, a ver, este valor de X tiene este valor de Y, que puede ser, por ejemplo, un 3. Este valor de X tiene este valor de Y, que puede ser un 5. Este valor de X tiene este valor de Y, que puede ser un 1. ¿Qué tienen en común todos estos? Que son positivos. ¿Por qué? Porque toda esta parte de la gráfica está completamente por encima del eje de las X. Entonces, ¿en qué intervalo pasa eso? Desde menos infinito y hasta 0. Fíjense que toda la gráfica está por arriba. Por eso es que desde menos infinito y hasta 0, yo digo, la primera derivada es positiva, eso implica que f crece. Esa es la marca que yo hice acá. Ahora, desde 0 y hasta d, si yo, por ejemplo, tomara este valor de x, me daría este valor de y, que puede ser menos 1. Si tomo este valor de x, me va a dar este, que puede ser menos 1,5. ¿Eso qué quiere decir? Que son todos negativos. Y si son todos negativos, entonces la primera derivada va a ser negativa, voy a poder concluir que f decrece. ¿Hasta ahí vamos bien con la parte del crecimiento? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Bien. Vamos a ver ahora qué pasa con la concavidad, que alguien más me había preguntado. Fíjense que para ver el crecimiento de mi función original,
¿yo qué me fijé? Si esto estaba por arriba o por debajo del eje de las X. Para ver la concavidad de mi función original, yo no le voy a mirar la concavidad de esta. Lo que voy a mirar es si esta crece o decrece. ¿Por qué? Porque cuando decrece, quiere decir que su primera derivada fue negativa. ¿Y quién es su primera derivada? F segunda. Acuérdense que si yo conozco que, está puesto acá, si yo conozco que la primera derivada de una función es positiva, f crece. Si yo conozco que la primera derivada de una función es negativa, f decrece. Si en vez de estar hablando de f', estaríamos hablando de f segunda, ¿quién es la que decrece? F'. Entonces, en lo que está marcado de amarillo, f' está decreciendo. Por lo tanto, su primera derivada es negativa. Pero ojo, que es negativa porque yo las estoy mirando a las pendientes de las rectas tangentes. Porque acuérdense que el sentido de esta flechita es para allá y no de vuelta. Lo mismo, desde A hasta B, yo veo que esta crece. Como crece, miro las pendientes de las rectas tangentes, son positivas, entonces su primera derivada, que es f segunda, va a ser positiva y por eso me da esta concavidad hacia arriba. Desde B en adelante, no me importa que cambie la concavidad de esta gráfica, me importa que el decrecimiento es constante. Fíjense, la función se va hacia abajo, decrece. O sea que en todo ese intervalo, sin importar si es cóncava hacia abajo o hacia arriba esta gráfica, esta función decrece. Y si esa función decrece, su primera derivada fue negativa. ¿Por qué? Porque estoy mirándola a las pendientes de las rectas tangentes. Acuérdense bien que yo no puedo decir que si f decrece, eso implique que f' es negativa. Eso no puedo decir porque tengo tres alternativas. O f' es negativa, o f' vale 0, o f' no existe. Pero en este caso, estoy mirando que estas dos alternativas no son válidas. Por lo tanto, me quedo solo con esta, que es la primera derivada de esta función. ¿Y quién es esa función? F'. Su primera derivada es f segunda. No sé si ahí quedó un poquito más claro de por qué en ese intervalo es cóncava hacia abajo. Eso es bien común ver el error en los exámenes. Es muy común confundirse con la concavidad de la función que estoy mirando. Entonces me parece, me gusta que haya surgido esta duda de la concavidad desde 0 y hasta D, que incluso en la clase de la mañana también salió. Y es por esto, es porque le lleva a pensar siempre que necesitan la concavidad de esta función. Armemos entonces. Cóncava hacia abajo, habíamos dicho que arrancaba siendo creciente, cóncava hacia abajo, luego seguía siendo creciente, pero ahora cóncava hacia arriba, luego sigue creciendo, pero cóncava hacia abajo, y ahora hasta D decrece siendo cóncava hacia abajo. Y aquí una aclaración de que como este D va cerrado, este puntito tiene que ser lleno. Y esta es la gráfica de mi función. Una aclaración, muy bien lo que han preguntado de si podemos hacer ese cuadrito en el parcial. Sí lo pueden hacer, pero ojo, que miren el enunciado de aquí. Aquí me pedía solamente que lo grafique. Si el enunciado dice, además de esto, haciendo el estudio correspondiente previamente, esto no es suficiente. ¿Qué tengo que agregar? Lo que les voy a poner ahora. Si me dice el enunciado, haciendo el estudio correspondiente, tengo que escribirlo. ¿Qué es lo que ocurre con cada paso? Y tengo que escribir que entonces f de 0 es máximo relativo de f y hago el estudio de la segunda derivada y aquí voy a escribir que AF de A es punto de inflexión de la gráfica de f y que BF de B es punto de inflexión de la gráfica de f. Y a su vez, f de D es mínimo relativo de f.
Este es el estudio completo en el caso de que se les pida el enunciado de esa manera. En el enunciado que estábamos viendo recién, no pedía haciendo el estudio previo, con lo cual, si quedaba así como yo lo había hecho, está perfecto. Pero en el caso de que pida con el estudio, ya tengo que agregar lo que puse recién. En la gráfica de F la podés hacer donde vos quieras. Fíjate que yo lo hice a esta altura, pero ahora les voy a mostrar cómo lo había preparado la profe, lo ha hecho más arriba. ¿Por qué? Porque no me dan el dato de cuánto vale F de A, F de B o F de D. Entonces, mientras tenga esta misma forma, la puedo hacer más abajo, más arriba, pero la forma de crecimiento y concavidad la tengo que respetar. Sigamos avanzando. ¿Alguna duda, perdón, del anterior, antes de que sigamos avanzando? Siempre atentos de que no tengo que mirar nunca la concavidad de F'. Y también atentos a que después venimos en los finales, a que de quién es la gráfica que me están dando. Ojo que muchas veces después les damos la gráfica de F para que concluyan ciertas cosas y se ponen de cajón a hacer esto que estamos haciendo porque no se fijaron de quién era la gráfica. Entonces, mucho cuidado cuando me dan la gráfica de una función. Fíjense en de quién es la gráfica que me están dando. Sigamos avanzando. Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función definida por esto. Recordemos, recta tangente. En el caso de que exista la derivada y sea distinto de cero, la ecuación de la recta tangente es y menos f de a por f' de a por x menos a. ¿Quién es a? 1. ¿Quién es f de a? 0. ¿Quién es f' de a? Lo tengo que averiguar. Entonces, para poder averiguar eso, vamos a calcular la derivada de esta función que tenemos que derivar implícitamente. Tema del primer parcial, pero todos los contenidos son cumulativos en esta materia. Empezamos a derivar. Derivada de y al cubo, 3y al cuadrado. Pero como y es toda una función en x, por y'. Más derivada del logaritmo neperiano de x, 1 sobre x. Igual, derivada de x, 1. Derivada de e a la i por la derivada de y. Ahora agrupábamos todo lo que tenía y' en un lado y lo que no tenía y' en el otro. Como este tiene y' se queda aquí, como este tiene y' se manda para el primer miembro. Y saco factor común. 3y al cuadrado más e a la i. Este no tiene y', se queda aquí, este viene también para acá. O sea que y' es igual al cociente entre 1 menos 1 sobre x sobre 3y al cuadrado más e a la i. Nos tomó un montón de trabajo, sí, pero todavía no terminamos el ejercicio. Porque necesitamos en este punto. En ese punto, si yo cuando diga x pongo 1 y cuando diga y pongo 0, voy a tener 1 menos 1 sobre 1 sobre 3 por 0 al cuadrado más e a la 0. ¿Qué quiere decir eso? Me queda 1 menos 1, 0 en el numerador sobre 1, que es igual a 0. O sea, esta derivada que estábamos buscando vale 0. Si vale 0, ¿qué tipo de tangente estamos teniendo? Una tangente horizontal. Y las rectas horizontales tienen ecuación y igual a f de a. ¿Cuánto vale f de a? 0. Esta es la ecuación de la recta tangente que estábamos buscando. ¿Alguna duda de C? Profe, Diga. ¿podría volver a repetir lo de la ecuación de y igual a 0? Me perdí en esa parte. Bien. Nosotros hemos puesto al principio, cuando hemos empezado el ejercicio, hemos dicho que íbamos a buscar esta forma, ¿verdad? Porque hemos dicho, si yo busco una tangente, busco la ecuación de la recta tangente que tiene esta forma. Pero el problema es que esta es la ecuación cuando existe la derivada y es distinta de 0.
Porque cuando existe la derivada y vale 0, yo sé que hay una tangente horizontal. Y las rectas horizontales tienen de ecuación y igual a f de a. Esa va a ser la ecuación. ¿Y quién es f de a? El valor que toma la función en a. Como estábamos trabajando en el punto 1, 0, eso quiere decir que este 1 es a y este 0 es f de a. Por lo tanto, esta ecuación I igual a f de a se transforma en I igual a 0. Que sería lo mismo que pensar. Nosotros habíamos dicho que necesitábamos I menos f de a por f' de a por x menos a. I menos f de a, que vale 0, f' de a, que vale 0, por x menos 1, que es a. Todo esto se hace 0, esto es lo que me genera el I igual a 0, que ya sabíamos. Bien, profe, ahora sí. Gracias. Excelente, seguimos avanzando. Un problema. El beneficio marginal que se obtiene al comercializar cierto producto viene dado por b' de x igual a menos x por logaritmo neperiano de x, donde x representa la cantidad de unidades. Determine la función beneficio, sabiendo que cuando se vende una unidad, el mismo asciende a 300. Ya sabíamos desde el primer parcial que todo lo que dice marginal me está hablando de derivada y por eso es que me dice esto es b'. Y me pide que encuentre la función beneficio. ¿Cómo hago a partir de b' para encontrar la función original? ¿Qué proceso tendré que hacer? Integración. Muy bien, voy a integrar porque tengo la derivada y necesito la función original. Pero el tema es que cuando nosotros calculamos una integral, vamos a obtener la función beneficio y nosotros siempre que ponemos acá más Más ¿qué? C. Muy bien, más c, que es una constante real, o sea que es cualquier número real. Pero como aquí me pide una función beneficio en particular, no me está diciendo, no me podés dejar más c. Me tenés que decir específicamente cuánto vale esa esa constante. Y entonces para eso me está dando este dato, que me dice que cuando se vende una unidad, el beneficio asciende a 300. O sea, me está diciendo, B de 1 vale 300. Si X vale 1, Y vale 300. Eso es lo que me está diciendo el dato. Entonces, cuando yo encuentre mi función beneficio, voy a particularizarla reemplazando donde dice X por 1 e igualando a 300 para encontrar este C. Hagamos eso entonces. Tengo la función beneficio marginal a la cual quiero integrar. Cuando le calcule la integral, como teníamos este signo menos y es una constante, puede quedar aquí adelante. Quiero resolver esa integral que tiene adentro una multiplicación de dos cosas que no están relacionadas entre sí, porque x no es la derivada del logaritmo neperiano de x, ni viceversa. O sea que no puedo aplicar sustitución. Entonces, lo único que me queda por hacer, al no ser una inmediata, no poder aplicar propiedades, no poder hacer sustitución, es el método de par. Empiezo a pensar, ¿a quién voy a llamar U y a quién voy a llamar DB? Me tengo que acordar que a DB lo tengo que integrar. En la tabla de integrales, ¿tengo el logaritmo neperiano de X? No. No, O por sea eso va que a el ser U. logaritmo neperiano de X sí o sí tiene que ser U. Muy bien, perfecto. Y entonces, esta X con esta de X me va a armar el DB. A partir de lo que se llama U, derivo y multiplico por dx para obtener du. A partir de db, integro y calculo la integral de x, por eso me queda x cuadrado sobre 2, y ya tengo entonces todo lo que necesito para aplicar el método de par. U por b menos la integral de b por du. Solo que acá cambia el signo porque teníamos este signo menos aquí adelante. Y ahora, si me fijo, este cuadrado con esta x se cancela
Y entonces me va a quedar este 1/2 afuera como constante y la integral de esta x sola, x² sobre 2. Y aquí aparece el famoso más c que ya sabíamos que iba a aparecer. O sea que hemos llegado a que el beneficio tiene esta forma. Lo que nos está faltando es encontrar cuánto vale esta c. ¿Qué hemos dicho? Bueno, en todos los lugares donde aparezca la x voy a poner un 1. Y eso me va a permitir igualar a toda esta expresión a 300. Entonces vamos a hacer eso. Si yo pongo un 1 aquí, logaritmo neperiano de 1 vale 0. Todo esto desaparece. Si yo pongo un 1 acá, me queda 1/4. Más c igual a 300. Por lo tanto, c toma este valor. Ya tengo todo entonces para armar mi función beneficio, reemplazando ese más c que estaba antes por el valor que hemos encontrado que toma. Vamos ahora a los multiple choice. Yo creo que son 2 nomás. Ya Profe, estamos cerca. ¿puedes volver a la diapo un segundito de donde estaba el problema? Sí, ahí. ¿Alguna duda? Esta clase va a No, quedar profe, grabada y a gracias. subirla, ¿no? Era para sacarle captura y después copiarlo. Perfecto. Igual la voy a dejar subida a la noche. Ya los voy a subir en el canal de YouTube. Ah, bien, gracias. Vamos a ver esto ahora. Tengo que resolver este límite. Si yo hago que x tiende a 0, 1 sobre algo que tiende a 0, ¿a qué tiende? Infinito. Muy bien. Y acá me va a quedar entonces infinito al 0. ¿Qué es eso? Indeterminación. Muy bien. Entonces, para poder resolverla, necesito ver de aplicar L'Hopital, pero para poder aplicar L'Hopital, así, en esa forma, no puedo. Entonces, lo que vamos a hacer es, le ponemos un nombre a la función, tomamos logaritmo neperiano en ambos miembros, que me permita bajar ese exponente para aquí por propiedad del logaritmo, y ahí sí tomo límite cuando x tiende a 0 en ambos miembros. Y me ocupo de resolver este límite. Que si quiero resolver este límite, acá tengo 1 sobre 0 infinito, logaritmo de infinito, infinito, por 0. Sigue siendo una indeterminación ahora de otro tipo. Sigo sin poder aplicar L'Hopital. A uno de los dos los voy a tener que llevar al tercer lugar de la fracción. Entonces voy a llevar al tercer lugar de la fracción a este x², por eso escribo como 1 sobre x². Y ahora sí, me fijo que tengo infinito en el numerador y 1 sobre 0, infinito en el denominador. Estamos en condiciones de ver de aplicar L'Hopital. Para eso vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de las derivadas de estas dos. Cuando yo quiero derivar esto, ¿qué tengo que hacer? 1 sobre el argumento, o sea, 1 sobre 1 sobre x, que es lo mismo que decir x, ¿verdad? Esa es la x que aparece acá. Por la derivada de este argumento, que es un x a la menos 1. Su derivada es menos 1 por x a la menos 2. Menos 1 sobre x². Y cuando quiero derivar esto, que es un x a la menos 2, su derivada va a ser menos 2 por x a la menos 3. Por eso está escrito de esta manera. Si acomodamos un poquito todo esto, me va a quedar el x³ aquí arriba y un 2x en el denominador, que me va a permitir simplificarla a las x. Va a quedar x² sobre 2. El límite cuando x tiende a 0 me da por resultado 0. Y acá, mucho cuidado. ¿Por qué? Si yo vuelvo al ejercicio original, esto era un multiple choice, y fíjense, ¿quién anda dando vuelta entre las opciones? 0. Y nosotros recién hemos encontrado un 0 después de haber hecho un montón de trabajo. Entonces, estamos haciendo un montón de trabajo, hemos llegado al 0, nos emocionamos porque está el 0 ahí y queremos ir a marcarlo entre las alternativas.
Pero cuidado, porque este es el resultado de este límite. Y yo quiero este límite. Y este límite no tiene este logaritmo neperiano acá. Por lo tanto, todavía me falta intercambiar las operaciones de logaritmo y de límite, y el resultado del límite que yo estoy buscando es e elevado al número que encontré. O sea, e elevado a la 0, que da por resultado 1. Entonces, mucho cuidado, porque si se fijan entre las alternativas, ni siquiera estaba la alternativa válida, que era 1, pero sí estaba el 0, que era el valor que habíamos encontrado con tanto trabajo. Entonces, mucho cuidado, yo les recomiendo que en estos ejercicios de límite que tienen que aplicar la hospital, tapen las alternativas, ni las miren, resuelvan, traten de llegar siempre al final, no se olviden del e elevado a ese valor y recién volver a las alternativas, porque van a resolver bien todo el ejercicio y van a marcar mal, y entonces no les va a valer nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Y este es el último ejercicio que tenemos del examen, que tenemos una función que está definida por esta ecuación. Me restringen el dominio para los x menores o iguales que 1. Me dan la derivada y me hacen preguntas sobre mínimo y máximo relativo y absoluto. No voy a leer ninguna de las alternativas, me voy a ir directamente a calcular esos valores extremos para recién volver y fijarme cuál será la válida. Entonces empecemos. Dominio de esta función, menos infinito, 1 cerrado en 1. Es una función que es continua en su dominio por ser producto de funciones continuas. Vamos a buscar valores críticos. Para buscar valores críticos necesito donde la primera derivada valga 0, que va a ser si x vale 0, o donde la primera derivada no exista, que en este caso va a ser si x vale 1. O sea que tengo dos valores críticos, 0 y 1. Pero ojo, con 1, porque 1 es borde de dominio. Y si es borde de dominio, no le puedo aplicar el criterio de la primera derivada. Por ende, a 0 nomás le vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Vamos a dividir entonces desde menos infinito hasta 0, x igual a 0, y de 0 a infinito. Y vamos a ver qué pasa con la primera derivada ahí. Esta era mi primera derivada. Si busco un valor de prueba entre menos infinito y 0, por ejemplo, menos 1, me va a quedar esto siempre positivo por ser exponencial. Cuando pongo el menos 1 aquí, con este menos se hace positivo. Eso quiere decir que f crece en ese intervalo. Vamos a buscar ahora un valor de prueba entre 0, puse infinito y era entre 0 y 1. Yo ya quise analizar hasta infinito. Entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio. Esto sigue siendo positivo. Si yo pongo un medio acá, es positivo. Con este menos se hace negativo. O sea que f decrece. Como f es continua en 0, puedo decir que f de 0 es máximo relativo de f. Esto es por criterio de la primera derivada. ¿Y cuánto vale f de 0? Aquí está f, en donde dice x pongo 0. Si yo pongo un 0 acá, me va a quedar e a la 0 que vale 1, y 0 más 1, 1. O sea que 1 es el máximo relativo de f. Teníamos que concluir también sobre los extremos absolutos. Y todavía me queda un valor crítico por analizar. ¿Qué pasa en 1? Si yo calculo f de 1, si donde dice x pongo 1, me va a quedar e elevado a la menos 1 por 1 más 1, que es 2, que es lo mismo que 2 sobre e, que casualmente es el dato que me han dado, aproximadamente 0,7. ¿Qué va a hacer? Pensemos, nosotros hemos analizado que desde menos infinito, si yo pienso
en el dominio de la función, arranca en menos infinito y empieza a crecer hasta 0 y ahí decrece hasta 1. No sé bien cuánto valen estos valores, pero ¿qué me está interesando? Que aquí hay un mínimo relativo. ¿Por criterio de la primera derivada? No, por definición. Perfecto, muy bien, es un mínimo relativo, ahí como dicen en el chat. Me falta ver ahora cuáles son los absolutos. Bueno, yo ya vi qué pasa en el medio con el criterio de la primera derivada. ¿Qué pasa en este borde al haber calculado f de 1? Me falta ver qué pasa en ese borde. ¿Qué es ese borde? Menos infinito. Como menos infinito no es un número, tengo que tomar límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Si yo tomo límite cuando x tiende a menos infinito, me queda e elevado a la infinito, infinito, por menos infinito, menos infinito. O sea que aquí se va hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que este que era relativo se queda siendo relativo y que este que era máximo relativo, para que sea absoluto no tenía que haber nada más grande que él. Menos infinito claramente no es más grande y 0,7 tampoco. O sea que es mínimo, es máximo relativo y absoluto. Entonces, rememorando, 1 es máximo relativo y absoluto y 2 sobre e es mínimo relativo. No me importa en dónde se alcance. Volvamos entonces a nuestro... Ahí está. 1 mínimo relativo, no. Menos 2, perdón, 2 sobre e mínimo relativo y 1 máximo absoluto. Esta era nuestra alternativa, si vemos lo que hemos encontrado, 1 máximo absoluto, 2 sobre e mínimo relativo. Los demás, fíjense que aquí hace referencia al valor en el cual se alcanza, lo cual no me sirve. Menos 1 ni siquiera aparecía. Aquí hablaba de un mínimo absoluto y este también mínimo absoluto, pero ya vemos que nuestra alternativa correcta es esta que está aquí. Mucho cuidado en este tipo de ejercicios porque tienden muchas veces a poner como que el valor extremo es el valor de x, o sea, este x y este x. Pero tengan en cuenta que no, que los valores de los que están hablando son este y este, que son los valores del rango. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, Ahí les profe. ha quedado bien, ¿ha quedado claro entonces? Bien. Bueno, con esto ya terminamos el repaso, terminamos el parcial del año pasado. Con esto ya le queda entonces una vista general de lo que puede ser un segundo parcial. Como les había dicho, el lunes en clase práctica van a ver otro modelito. El sábado tenemos una transmisión en vivo por Instagram para que si tienen alguna duda. Si no, el lunes están los horarios de consulta también disponibles. Y no me queda más nada que decirles que muchos éxitos para el parcial del sábado. Si tienen alguna duda, Gracias, profe. Gracias, ¿No es profe. el parcial? No. ¿cómo? ¿El martes sería el parcial, profe? El martes a las 6:30 de la tarde es el parcial, ya está subida la distribución, con lo cual vayan fijándose dónde rinde. Gracias, profe. Bueno, Ya, profe, gracias. adiós.